Hola. Bueno, pues hoy os traigo un vídeo un poco diferente porque no es un tutorial como tal, pero me parecía interesante hablar de esto por aquí porque muchas veces me preguntáis sobre mis proyectos, sobre cómo los hago, sobre qué hago exactamente. Y de hecho el otro día me invitaron a hablar sobre mi proyecto de erosión digital, que algunos ya conoceréis, y vi que eso generó como muchas dudas y también curiosidad, ¿no? Ya no tanto del proyecto en sí, sino de cómo lo había hecho, de dónde sale todo esto y sobre todo de cómo un proyecto de estas características terminaba en un festival dentro de un contexto artístico. Entonces, bueno, me pareció interesante hablar de esto por aquí. Pues nada, voy a intentar resolveros las dudas que más se repitieron, a mostraros lo que es el proyecto por dentro, cómo surge y si os gusta este tipo de contenido, pues intentaré hacerlo más, la verdad. Porque a mí realmente me gusta mucho cómo mostrar las tripas de todo lo que hago, pero a veces siento que es como algo tan nicho que no le va a interesar a nadie. Pero creo que no es así, porque me habéis preguntado tanto que, pues nada, voy a probar, os enseño. Bueno, es que no me voy a enrollar más, vamos a ello. Y bueno, para los que no me conozcáis, pues soy Andrea, soy artista digital, hago cosas con tecnología, sobre todo fusionando tanto los mundos digital como virtual. O sea, hago tanto 3D como impresión 3D también. Y bueno, hago movidas raras, los que estamos aquí ya lo sabéis. Y el proyecto Erosión Digital, para los que no lo conozcáis, fue un proyecto que yo hice para el Festival Euphonic, que si no lo conocéis es un festival pues dedicado a las artes visuales, a la música, a cada vez más a procesos digitales. Entonces a mí me llamaron... Me va fatal el internet, ¿qué pasa? Vale, ahora. A mí me llamaron para participar en su sala virtual, porque creo que fue desde el COVID, como pasó con un montón de festivales y de eventos, pues inventaron una sala que le llamaban sala sintética, que era como una sala virtual, o sea, donde hacían un proyecto, una exposición y tú pues podías entrar desde tu ordenador o desde donde quisieras. Entonces, bueno, a mí me invitaron como artista a hacer el proyecto que quisiera en su sala virtual, con la única condición de que tenía que ser una colaboración con la UOC, que es la Universitat Oberta de Catalunya, que bueno, era un sitio que está en Barcelona que disponía de su propio laboratorio de fabricación digital, con impresoras 3D, máquinas láser, bueno, un montón de cacharros, ¿no? Entonces yo tenía que hacer lo que me diese la gana con esos cacharros para la sala virtual. Y bueno, tampoco me quiero enrollar mucho con la parte conceptual del proyecto, porque al final es la parte más teórica y de investigación. Pero simplemente decir que lo que yo tenía claro es que quería que fuese un proyecto relacionado con la zona en la que se celebraba el festival, es decir, con las Terras de l'Ebre. Y un elemento natural que desde un primer momento me pareció súper interesante fue pues el propio río Ebro, porque sentía que era el protagonista total de la zona, porque sentía también que era el responsable de la modificación de todo el terreno también, o sea, al final casi todo estaba construido en base al río. El río era el encargado de modificar el paisaje. Y todo esto me llevaba mucho pues al trabajo que yo hago en 3D, con el uso de modificadores, con el uso de terrenos, del mundo natural y sobre todo me llevaba a el trabajo que hago con fotogrametría, porque yo utilizo la fotogrametría de una forma experimental, ya lo sabéis por otros vídeos, y me interesa mucho el glitch y la pérdida de información. Pues por ejemplo, cuando yo escaneo algo, las zonas que no se escanean, esa es información digital que se pierde, y me recordaba mucho a la erosión que el propio río Ebro ejercía pues en las piedras de la zona, en los terrenos y en general en toda la modificación del paisaje. Y de un poco de ahí pues surge todo el proyecto, la verdad. Empecé a investigar y sobre todo también a ver cómo podía bajar toda esta idea a la tierra y cómo podía hacer la colaboración con la UOC y con los laboratorios de fabricación digital. Entonces ellos desde un primer momento fueron súper amables, me enseñaron todas las instalaciones y me ofrecieron trabajar con sus impresoras 3D. Entonces, explicado así formalmente, básicamente el proyecto de erosión digital hace un paralelismo entre la erosión que sucede en la naturaleza y la pérdida de información digital.
¿Qué significa esto? Pues yo me fui hasta la zona del festival del río Ebro, seleccioné una piedra. Esa piedra ya estaba un poco erosionada por el propio río, porque la cogí de ahí, pues eso, de al lado del río. Y lo que yo hice es seguir erosionándola digitalmente. Y supongo que lo que os preguntaréis, porque es una de las dudas que más surgieron, es cómo erosionas algo digitalmente. Pues yo lo que hice fue, con la piedra que había recogido del río, la escaneé mediante fotogrametría con la aplicación Polycam. Y luego el modelo que me salió, que es este os voy a intentar ir enseñando los modelos, a ver. Mirad, este es la fotogrametría, bueno, el escáner que le hice a la piedra, ¿vale? El primero de todos. La piedra no la tengo aquí ahora mismo, pero os voy a poner una foto para que la veáis. Tenía un tamaño como así, más o menos. Y está todo hecho a tamaño real, ¿eh? Como veis, el escáner tenía un montón de detalles. Ya os he dicho, lo hice con la aplicación Polycam. Entonces, cuando obtuve este modelo, lo que hice fue imprimirlo en 3D en una prusa del laboratorio de la UOC. Y me da mucha rabia porque no tengo aquí los modelos, los tengo en Barcelona porque estuvieron en una exposición hace poco en Tarragona, entonces los dejé ahí. Pero voy a ver si tengo como algún modelo de los que no salieron bien. He conseguido encontrar dos cosas. Primero, este modelo de aquí que creo que se quemó, no sé qué pasó, se despegó. Porque lo imprimí así en vertical. En vertical, sí. Y bueno, como veis, no sé si se aprecia mucho. Esto es como mitad piedra. Y luego he encontrado esta que la imprimí después, cuando ya había terminado el proyecto, para regalársela a una amiga. Aún no se la he dado, así que nada, para que veáis, este es el tamaño que tenía tanto la piedra original como todos los modelos. Entonces, cuando ya tuve el primer modelo impreso, básicamente lo que hice es volver a escanear, pero esta vez en vez de escanear la piedra, escaneé el modelo y lo volví a imprimir. Y repetí este proceso un total de 8 veces, por lo que obtuve pues eso, 8 modelos. ¿Qué ocurría? Pues que cada modelo se iba imprimiendo con menos detalle debido a esta pérdida de información digital. Y bueno, era una forma de erosionar, de hacer que cada vez se perdiera más información, porque en cada escáner había algo que la aplicación no captaba, ¿no? Entonces, bueno, pues cuanto más lo sobreescaneabas, más detalles se perdían. Entonces esto fue como para mí la parte más física del proyecto, porque al final eran impresiones 3D. Y falta la parte virtual, porque como recordaréis, al final este era un proyecto para exponerse de forma digital mediante un link o lo que yo eligiera. La verdad es que tenía bastante vía libre de utilizar la plataforma que más me gustara. ¿Qué hice en la parte virtual? Pues yo lo que quería era mostrar tanto las piezas físicas, que eran estas de aquí, como los modelos extraídos del proceso de escaneo. Y esa fue la función de la sala virtual, que os la voy a enseñar ahora mismo. Ah, no, sí, ya la tengo aquí. Entonces yo diseñé la sala virtual esta con la intención que fuese como un espacio donde los elementos principales fueran los modelos extraídos del proceso de escaneado, ¿no? Como esas piedras que se ven ahí al fondo, ahora me acerco. Y sobre todo también que se pudiese ver de forma clara esta pérdida de información y cómo los modelos pues se iban difuminando cada vez más. Nada más entrar tenías, por un lado, un poco de información sobre mí, luego explicación del proyecto y ya, a ver si me acuerdo ahora, para correr así. Si tú te ibas adentrando a lo que es la parte esta virtual, llegabas, pues lo que os digo, ¿no? A la parte donde están todos los modelos. Y aquí se puede ver, mirad, este fue el primer escáner que hice a partir de la piedra original. Este fue el segundo. Y bueno, y así sucesivamente, ¿no? El tercero, tal, si veis, nos vamos al último. La piedra está como muchísimo más lisa. De hecho, es que se iban hasta deformando. Cogía una forma bastante rara y fea, pero bueno, es lo que hay, es parte del proceso. ¿Qué más tenía la sala? Bueno, explicaciones por todos lados, ¿vale? De lo que os he contado un poco. Después,
No lo estáis escuchando, pero tiene sonido ambiente y también tenía como una voz en off que te iba explicando un poco de qué iba toda la movida. Y después ahí al fondo, espera, voy a ir. No sé navegar ni por mi propia sala, se me da mal, pero... Aquí dentro lo que hice fue un poco lo que os he ido enseñando, ¿no? Fotos del proceso, de las impresoras, del trabajo. Esta es la piedra original, que es la que os he enseñado antes. Bueno, un poco para que la gente que entrase tuviese el contexto este que os he estado explicando a vosotros. Y bueno, luego tenía como espacios amplios para poder navegar, encontrarte con otra gente, porque al final aquí también hicimos como exposición, o sea, hicimos la inauguración online, donde vino la gente y yo podía hablar y tal. O sea, la verdad es que esta plataforma está muy bien. Y bueno, una cosa interesante que me hacía gracia es que dejé los límites vacíos, porque luego esto también hice una versión para ver con gafas, con las Oculus. Entonces, cuando la gente se perdía mucho o se quedaba esto bugueado por ahí y venía un nuevo usuario, pues para que no empezara desde aquí, que no vería las piedras ni nada, pues estaba guay. Esto con las gafas se veía súper guay, que era lanzarse al vacío desde aquí. Entonces, bueno, estabas volando un rato y ya volvías al inicio. Entonces esto es otra de las cosas que generó como mucha curiosidad, cómo había hecho lo que es la sala virtual, con qué plataforma, con qué programas. Pues bueno, básicamente es Spatial, no sé si la conocéis, es una plataforma que te permite eso, generar salas virtuales, como nació con todo esto del metaverso. Y lo bueno que tiene esta plataforma es que es súper sencilla de utilizar y lo que es la curva de aprendizaje es muy fácil, es bastante intuitiva. Y básicamente te permite tanto diseñar tus propias salas con las herramientas que ellos ya tienen, como, que es lo que hice yo en este caso, diseñar la sala en Unity y subirla a la plataforma. Y os voy a enseñar lo que es esta sala en Unity, ¿vale? Vale, aquí está el proyecto, no me juzguéis porque está bastante desordenado, lo sé. Pero como veis es que es tal cual, o sea, lo subes y queda perfecto. Consta de lo que es un terreno. Joder, no me acuerdo de los comandos. Soy un desastre para esto. Tiene un terreno, después un mar. Y aquí estaban los modelos. Y después todo lo que veis que son fotografías y cosas así más gráficas. Espera. Todo esto está enlazado ya con Spatial, porque tienen una especie de plugin que tú te lo descargas, te lo pones en Unity y ya directamente pues puedes diseñar encima. Entonces, cuando ya lo tienes, puedes darle a test, que esto te testea que esté todo correcto, y si le das a publicar, desde aquí directamente ya te lo sube a Spatial. O sea, realmente es que es muy sencillo y para mí fue increíble trabajar con esto. Ya os digo, llevo un año sin usarlo, entonces estoy un poco verde con este tema, no me acuerdo de muchas cosas, pero en un momento lo refrescas porque es que es súper intuitivo y te lo ponen súper sencillo. Y si hace un año ya era así, ahora me imagino que todavía estará muchísimo mejor. O sea, si os interesa este mundo, es una plataforma que te permite hacer cada vez más locuras. Y bueno, volviendo al mundo virtual, pues realmente fue esto. Era un espacio donde podías entrar con tu propio avatar, tiene un chat que es aquí para escribir, también puedes hablar por voz. O sea, fue maravilloso porque así me pude explicar muchísimo mejor. Hicimos la inauguración. Y después, en esta primera ocasión, simplemente expuse la parte virtual. Pero ya después me invitaron a otra exposición donde ya había una mezcla entre lo virtual y lo físico. Es decir, estaban las piedras, los modelos físicos en un lado, y justo al otro lado estaba una televisión con unas gafas y tú podías acceder al mundo virtual y verlo mediante las gafas. También os voy a dejar vídeos que tengo por aquí. Y la verdad es que este proyecto se ha movido bastante. Me lo llevé también a Casablanca, Marruecos, que también estuvo con las gafas. Y luego evolucionó y en vez de las gafas, porque era un poco movida, las gafas no eran mías, entonces alquilarlas y moverlas pues era un poco complicado. Lo que hice es diseñar un vídeo
a partir de estos modelos para que también estuviera la opción, que el vídeo es este. Que esto es algo que también me preguntasteis mucho, cómo se mueve una obra de arte. Bueno, esto da para otro vídeo, pero sobre todo cuando el presupuesto es bajo, pues haces lo que puedes. Yo, para llevarme esto a Casablanca, diseñé una estantería modular que pudiese cortar para que me entrase dentro de una maleta grande. Y así me lo llevé. La tele me la prestaron allí en el Museo de Casablanca, y las gafas sí que las llevamos nosotros, también con muchísimo cuidado, sin facturar, o sea, las llevábamos encima para, por si acaso, que no les pasara nada. Y depende mucho de cada sitio. Después, para el vídeo, acabé haciendo este vídeo porque al final con las gafas era un plus más, que no todos los sitios estaban preparados para ello. Entonces siempre es más fácil que te presten una televisión y ya está, que no que te presten pues unas gafas y todo lo que conlleva, seguro por si les pasa algo, etcétera, ¿no? Entonces tener las dos opciones fue lo mejor. Y bueno, esto también son vídeos de la exposición en la que ya no habían gafas. Y bueno, de momento lo que es la pieza se ha seguido moviendo en diferentes exposiciones de arte. Lo que pasa es que yo ya tenía ganas de hacer otros proyectos con impresión 3D y dejar este un poco apartado. No por nada, o sea, me encanta, es un proyecto que le tengo muchísimo cariño, pero necesitaba avanzar y necesitaba pues seguir con mi proceso conceptual. Y no sé, la exposición de Tarragona de momento fue la última que hice con Erosión Digital. No sé si este proyecto se va a mover más, si se va a quedar aquí. Estuvo nominado a los premios We Now de Madrid. Y para mí fue un cierre de ciclo muy bonito. No tengo intención tampoco de seguir actualizándolo, o sea, ya estoy en otras cosas. Pero yo creo que ya ha dado todo lo que podía y más. Y como veis, en este caso, a nivel técnico, tampoco es lo más espectacular del mundo. Es un trabajo bastante sencillito, pero bueno, no sé, por alguna razón gustó. Tanto a la gente del festival como a los que después han querido llevárselo a otros sitios. Al final, el arte que yo hago es para que se entienda y para que llegue al mayor número de personas posibles. No me gusta hacer cosas súper complicadas que solo se queden para mí, porque entonces para mí no tiene sentido. Y espero que con esa explicación pues también os haya llegado a vosotros, hayáis entendido un poco más qué es lo que hago, no sé. Y que tampoco sé si os gusta esto, ¿no? Yo aquí lo suelto. Si seguís teniendo dudas, porque puede ser, al final esto pues yo entiendo que al principio pues genere curiosidad o preguntas, pues me podéis decir. Aquí estaré yo para explicároslo. Y como siempre, si has llegado hasta aquí, pues jolín, muchas gracias por escucharme. Espero que esto te haya servido de alguna forma, aunque no sea un tutorial como los que suelo hacer. Y que nos vemos en el siguiente vídeo. Y nada, que se me dan mal las despedidas, ¿vale? Venga, adiós.